Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo, tarde de día viernes, todo el mundo movilizándose a esta hora. Usted que tiene la suerte de estar en su casa, abríguese, a lo mejor van a caer algunas gotitas. Partimos desde la comuna de Vitacura, hay a esta hora un vehículo volcado. Y esto en el enlace de las autopistas, me parece que esta es la bajada Santa Teresa, Pato Angulo. Buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo están? Muy buenas. Y hay pocas vías de acceso, en general con pocas pistas. Esta bajada tiene 2 pistas nomás y ahora todo reducido a una, me imagino el taco hacia atrás. Sí, no, nosotros... Y podemos preguntarle al personal municipal de Lo Barnechea si es que se está, o el de Vitacura en realidad, si es que se está avisando, o a lo mejor llegaron de las 2 comunas, pero si se está avisando antes a los conductores que está accidente en ese lugar y que hay una sola vía disponible antes de que se metan a la bajada Santa Teresa, porque si no ya es irreversible después, una vez que empiezan a bajar, no tienen cómo salir de ahí. Claro, la medida que han... La documentación del auto, ¿qué pasó? Mira, todavía eso no está... Lo otro es que parece que el auto quedó pérdida total. Por lo que estaba viendo yo, primero se le salió el parachoque. El parachoque quedó al lado del auto. Entonces, la verdad es que tiene daños considerables. Y aparte de eso, me pareció haber visto que se le activaron los airbags también. Así que está difícil recuperar un auto en esas condiciones. Claro, la verdad. Y la sensación de que el auto primero cae y luego a lo mejor dando vueltas para quedar en la posición en que está. Porque probablemente pudo haber caído sin volcar y producto de lo irregular del terreno es que fue volcando en el trayecto, ¿no? En la bajada, por decirlo. Sí, lo que ocurre es para encontrar conexión. Claro que sí. Muchas gracias, Pato, y volvemos contigo más adelante. Gracias por la información en vivo. Vamos a hablar a esta hora sobre el caso de Irma Ovalle. Ella es una mujer que fue condenada de Capredena, también el sistema Capredena, en medio de todo este caso. Jan Muñoz está con nosotros para contarnos de esta, que es una situación absolutamente excepcional, considerando que ella había sido condenada como victimaria, ¿no? Buenas tardes, Jan. Sí, Cari, ¿cómo estás? Claro, es precisamente lo que le vamos a preguntar a José Antonio Villalobos, abogado, ex fiscal. ¿Cómo está? Buenas tardes, porque esto ha llamado mucho la atención. Y yo tengo el antecedente también, en base a lo que estaba diciendo Jan, que aquí lo que hizo la defensa de la señora Irma fue haber preguntado si se había suspendido el beneficio de la pensión de viudez. Y ese beneficio, que tenían que haberlo suspendido apenas se dictó la condena, ese trámite, José Antonio, nunca se hizo, ¿no? Y ahí empiezan es como una seguidilla de errores, pero cometidos por parte del Estado en este caso, ¿no? Claro, ¿cómo está Karina? Gusto saludar. Yo me imagino que existe más de una instancia que revise esto o no, o yo estoy esperando mucho, porque también uno dice, claro, usted hace la reflexión lógica de el Consejo de Defensa del Estado, pero yo me imagino también que en el sistema de pago de pensiones que tiene Capredena también habrá alguna revisión como para saber si a las personas que están llegando estos beneficios les corresponde realmente, ¿no? ¿Qué falló acá o qué organismos fallaron? Claro, y sobre todo... Aquí este es un caso bien particular y por eso quisimos abordarlo, porque se tocan 2 aristas. Una tiene que ver con esta negligencia por parte del Estado de haber suspendido el beneficio del pago de la pensión de viudez. Pero otra distinta tiene que ver con lo que ella sigue reclamando hasta el día de hoy. Ella insiste, entiendo a través de su abogado, que ella fue víctima de violencia. No sé en qué quedó durante la tramitación del juicio y antes de que se dictara la condena, esa posibilidad o ese antecedente no menor que ella señala, donde ella señala haber sido víctima de violencia y maltrato físico. O sea, ella habla de golpes propinados por su ex marido. Ahora, eso a mí...
me imagino que la estrategia de su abogado, que aquí a lo mejor el que tuvo la visión de haber hecho todo el chequeo previo fue el abogado que la representa, también apeló a que las instituciones del Estado tenían que haber funcionado. Y en las instituciones del Ejército también, en términos del pago de esta pensión, alguien se tuvo que haber dado cuenta que este beneficio tenía que haber sido extinguido y que tenía que haber sido suspendido. Así es que sin duda aquí se juntan varios elementos que hacen de este un caso atípico para nuestra legislación y donde claramente el Estado tiene que funcionar un poquito más, de manera más coordinada, ¿no? Para evitar casos como este. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros en Contigo en Directo. Que tenga un buen fin de semana. Igual usted, Karina. Chao, hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos con más. Espérennos. La información del momento a esta hora se está produciendo en la comuna de La Florida y 2 personas heridas a bala. Gustavo Pérez, tú nos cuentas por qué. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Karina? Muchas gracias por toda la información en vivo a esta hora de la tarde desde la comuna de La Florida con estas 2 personas que lamentablemente han resultado heridas a bala en plena calle. Muchas gracias. Volvemos contigo. Vamos a abordar ahora el recorte que ya se ha anunciado para el área de la salud, recorte presupuestario que está en el marco de los ajustes que está haciendo el gobierno. Se habla de un 2,5%, equivalente a 413.000 millones de pesos menos para el área de la salud. Estamos a esta hora con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, de la región de Valparaíso, para conversar sobre este tema. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karina. Me encanta que se empine. Te chutean hacia adelante, ¿no? Por decir, para explicarlo en gráfico. Exactamente. Entonces esto pero que también... ¿En qué puede repercutir inmediatamente esta falta de presupuesto? Porque aquí hay gastos de distinta índole, pero también estamos hablando de la salud primaria. Por lo tanto, los pacientes también van a tener que sufrir alguna merma en las atenciones de salud. O sea, con un estado... ¿Qué le parecen también las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que dijo, a veces uno con menos recursos hace más? ¿Se puede aplicar esto al ámbito de la salud? Yo creo que esas... Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que ustedes manifiesten esta preocupación a las autoridades? ¿Hay posibilidad de que haya alguna manifestación de parte del Colegio Médico? ¿Se van a reunir con autoridades? ¿Van a pedir algún tipo de encuentro? Bueno, hemos participado. Doctor de la Torre, le queremos agradecer por haber estado con nosotros en Contigo en Directo y por supuesto vamos a seguir muy de cerca si es que hay cualquier cambio en esta medida de recorte presupuestario en el área de la salud. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Ustedes también, gracias. Gracias, pausa y volvemos. Aquí está el panorama perfecto. Disney on Ice es la respuesta a magia, risas y emoción con Frozen, Encanto y Stitch por primera vez en vivo. Del 6 al 9 de agosto en Movistar Arena. Las entradas están disponibles en Punto Ticket. A esta hora, Fran Madariaga nos va a contar sobre la preocupación de los vecinos de un sector del Cerro Santa Lucía. Esto ante la presencia de rucos e incivilidades. Fran, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes y claro, donde ellos... Claro, esperemos que ese encuentro se produzca y ojalá que se pueda tomar una decisión que deje también tranquilos a los vecinos y a quienes trabajan en el sector. Gracias, Fran, y gracias a quienes estaban ahí contigo en el despacho por haber confiado en nosotros y habernos buscado también para canalizar este reclamo. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta y a esta hora Patricio Angulo está en la comuna de Vitacura, donde se está realizando fiscalización a la circulación de vehículos, Pato, porque Carabineros ha detectado conducir a altas velocidades en la autopista Costanera Norte, ¿no? Exactamente. Así es que el llamado es a que pongan atención en esto porque se están cursando citaciones a la justicia debido a esta conducción temeraria. Muchas gracias, Pato, y gracias al mayor también por haber estado con nosotros. Pausa y volvemos. Eduardo Sáez ya está con nosotros para actualizarnos todo lo que ha pasado en el tiempo y lo que viene para el fin de Edu. ¿Cómo estás, Karin? Bueno, fin de semana. Lo que no se sintió. Fue un ratito. Sí. Lo que pasa es que... Para regar. Yo creo que el jueves... ¿Cómo pasó esta semana? Así como lo que pasó esta semana. Para salvar la temperatura del día de hoy. En el último que eres como el gol del... Y corría un poco de viento frío también durante la mañana, ¿no? Pero
esto es lo que está pasando acá y tú nos vas a llevar a viajar. ¿Dónde? Nos vamos a logre aguantar esto, por la evacuación de agua. No hay terreno tampoco que pueda drenar tan rápido, si tampoco puede ser tan automático, ¿no? No, sí, es demasiado Hermoso, muy mi querido lindo. Edu. Con esta imagen hermosa nos despedimos. Muchas gracias por quedarse con nosotros durante la tarde. Ya viene Plan Perfecto. Que tengan buen fin de. Nos vemos el lunes. Chao, chao.